Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este video flash. Rápidamente les quiero contar lo que está pasando en los mercados en este momento. Bitcoin, atención, Bitcoin rompía uno de los soportes importantes. Yo les comentaba eso en un tweet anterior y podría ir a buscar la media móvil de 200. Sin embargo, empieza a corregir un poco mejor, empieza a buscar ese soporte nuevamente que ahora se convierte en resistencia. Ethereum, a diferencia de Bitcoin, sí tocó la media móvil de 200 y se ponía en un buen punto de compra, lo comentábamos también ayer, y lleva un 3% de subida. Obviamente que hay que tener cuidado, en estos momentos hay bastante incertidumbre con las altcoins y con lo que está pasando en el mundo cripto. Sin embargo, creo que son puntos buenos de compra en las buenas, como Ethereum. Va a ser importante siempre hacernos algo de acciones o de esas activos, como en el caso de Ethereum, en esos puntos claves, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, obviamente vamos a tener las acciones en este momento siguen subiendo. El Standard Poor's 500 llega a nuestro target de 4.400 y como lo habíamos comentado en mi canal, entre 4.400 y 4.600 va a ser esa zona importante de resistencia. 4.600 siendo el punto más alto de esa resistencia, 4.500 mi punto objetivo final en este punto o en este periodo que venimos desde los 3.800 aproximadamente, con esa subida tan importante que ha tenido el mercado desde el año pasado, donde comentábamos que esto podía ocurrir debido a que la inflación iba a ceder. Ahora, tenemos a la Fed que ha cambiado en este momento lo que venía haciendo, que era subiendo constantemente las tasas de interés. Ha hecho una frenada importante en esta zona. Habíamos comentado que la Fed iba a frenar las tasas de interés, lo logra y empieza en lo que yo creo que será el pivot más importante de la Fed en esta zona, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? La Fed nos ha dicho, y ya nadie le cree a Powell, que va a subir 2 veces más posiblemente esas tasas de interés. Pero la inflación le está diciendo lo contrario. La próxima lectura de CPI va a poner el interanual por 3%. Yo vengo comentando eso hace 3-4 meses porque mis modelos me daban claramente que íbamos a tener un 3% para el siguiente CPI, el CPI de junio, cuando se dé en julio. Ese CPI va a poner el year over year o el interanual en 3%, muy cerca del objetivo de 2% de la Fed. Pero a eso también tienen que ponerle otra importancia. Vamos a tener toda esa data relegada que viene del shelter, que el shelter representa casi el 40% de todo el CPI. Si tú sumas lo que tiene que ser las rentas, lo que tiene que ser el owner rent, que son dos claves para entender el shelter. Además de eso, tenemos la energía que viene todavía cayendo y tenemos también a sectores como el de los carros usados, la ropa, etcétera, que empiezan ya a mermar. La comida venía con 2 lecturas de 0% en los últimos 2 meses, sube un poquito a 0.2, pero bastante estable, en mi opinión, la inflación con la comida. Entonces, ¿qué pasa? Que ya la inflación empieza a ceder y es cuestión de tiempo para que acelere esa caída en la inflación. Y los empleos también van a empezar a perderse con un poquito más fuerza a medida que sigue la economía con unas tasas de interés tan altas como son 5.25%. Por eso es que también me atrevo a decir que nosotros no vamos a ver más subidas, sino que creo que este mismo año vamos a tener recortes de tasas. Lo hemos comentado bastantes veces en mi canal y llevo más de 2 meses diciendo que vienen los recortes este mismo año, y la razón por la que lo veo de esa forma es porque veo que la inflación va a caer con muchísima más fuerza de lo que la gente cree. Esto va a hacer que lo siguiente: mientras llegamos a esa zona, las acciones pueden seguir subiendo y Bitcoin y Ethereum pueden seguir subiendo. Pero una vez lleguemos al punto en el que se dé el primer corte de tasas de interés, va a ser porque la inflación llegó ya hasta la zona importante, y también porque estamos viendo un incremento enorme en el desempleo. Estos van a llevar a que la Fed empiece ya a mermar las tasas de interés y empiece un QE, que es el importante, y frenar el QT, que ya definitivamente terminaría. Cuando empiece el QE, el easing, vamos a tener precisamente que las acciones corrijan un poco. Pasa siempre en esa zona, el mercado tome la fuerza que viene del QE y los commodities empiecen a subir de precio, porque los commodities van a estar muy por debajo. De hecho, ya empiezan los commodities a ponerse interesantes y en mi canal vamos a hablar de eso. Creo que van a venir buenas oportunidades en commodities. Lo comentaba inclusive en otro video que me entrevistaba con mis compañeros de colegas analistas, y yo comenté ya que los commodities son una de las que voy a estar pendientes cuando empiece esa corrección, que no va a ser una corrección tan importante, porque mucha gente está diciendo no, es que va a corregir el mercado, que viene una recesión. No, yo sigo diciendo que eso no va a ser de esa forma, que la corrección sí va a existir, pero que no vamos a ver nuevos mínimos. Los mínimos de octubre, en mi opinión, del año pasado fueron los últimos de esta crisis. Y una vez la Fed consiga esa tasa de interés donde las va a dejar, que puede estar entre el 2 y el 3%, en mi opinión, cuando las deje, cuando frenen, ahí empieza un nuevo ciclo económico. Y eso es lo que hemos visto en el pasado. Así que creo que va a seguir siendo igual. Creo que hay que estar muy atentos a
cuando se dé ese primer corte. Mientras tanto, las acciones creo que todavía siguen siendo una buena inversión, pero es momento de ir tocando o tomando ganancia en algunas que ya van bastante bien. Nos ha ido bien con la compra de esos earnings de NIO. Ya hemos tomado ganancia hoy, por ejemplo, cerré unas opciones que tenía NIO, pero voy a seguir con las acciones. Airbnb vamos muy bien. Alguna persona quiere tomar ganancia, lo puede hacer. Para mí es más para largo plazo. Voy a quedarme con Airbnb, lo he dicho antes. Pero podríamos, por ejemplo, si tienes Nvidia, es un buen momento de empezar a tomar algo de ganancias. Si tienes Meta, también puedes ir empezando a cortar un poco esas posiciones. Pero ojo, no quedarte fuera del mercado, porque en mi opinión, el Standard Poor's 500 puede ver todavía mi objetivo de los 4.500, 4.600. Un abrazo como siempre, yo me despido. Hasta la próxima. Chao, chao.